¿Cómo andan? Bueno, estamos ya en la instancia de recuperación del primer parcial, pero para no perder la semana, bueno, ya arrancamos con la continuidad del programa y particularmente la unidad 3, ¿no? Algunos estarán haciendo el parcial y seguramente verán esto con posterioridad. Espero le vaya muy bien a todos y no me cabe duda que si han estudiado lo van a poder hacer bien. Así que bueno, arrancamos de nuevo y en este arrancar de nuevo, entonces tenemos que dar continuidad a la unidad 3 con el texto de Dauría. Y en el texto de Dauría, lo primero que tenemos que analizar es interesante, que es fundamental para entender esta idea de teorías, ¿no? Porque nosotros venimos hablando de la teoría positivista, de la teoría naturalista, de las teorías críticas, que las vamos a desarrollar en esta unidad. Pero bueno, un poco tenemos que entender ahora de manera más reflexiva este término que se llama teoría. Teoría es un conjunto de enunciados, conjeturas o discursos con cierto nivel de coherencia sobre la realidad. Es un sistema de proposiciones que tienen algún grado de validación. Entonces, básicamente, teoría es un conjunto de enunciados, ¿no? Pero dotados de coherencia. Intentan, de alguna manera, decir algo sobre el mundo. La teoría es diferente a la opinión. Por ejemplo, la opinión no tiene el mismo grado de fundamentación, ¿no? Uno opina muchas veces libremente en la vida cotidiana sobre lo que pasa, pero no puede argumentar por qué está opinando lo que está opinando. La teoría requiere de fundamentación, requiere de argumentación, requiere de coherencia. Entonces, así podemos separar a las teorías en tres tipos de teorías. Teorías normativistas, teorías descriptivas o teorías críticas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, cuando hablamos de normativo, ¿no? Nos estamos refiriendo a la idea de que lo que se busca es prescribir algo, ¿no? Hablar de lo que debe ser. Cuando hablamos de describir, nos referimos a explicar o a comprender el mundo, ¿no? Hablar de lo que es. Y cuando hablamos de crítica, nos referimos a poner en cuestión, básicamente. Poner en cuestión lo que está establecido, lo que nos es dado. Entonces, así podemos distinguir entre las teorías normativas, las teorías descriptivas y las teorías críticas. A veces es difícil separar a las teorías normativas de las teorías descriptivas o incluso de las teorías críticas, pero básicamente encontramos una primera diferenciación muy importante y que tiene que ver con ese énfasis que las teorías críticas, y que justamente las teorías críticas vienen a reaccionar contra el otro tipo de teorías, ¿no? Las teorías críticas vienen a hacer énfasis en aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, lo político, ¿no? La cuestión política y el poder es un señalamiento fundamental de la teoría crítica. ¿Qué quiere decir esto de lo político? Y bueno, lo político tiene que ver con el carácter conflictivo que la vida social tiene, ¿no? La heterogeneidad de miradas y de valores, las pugnas, ¿no? Porque se identifican en la vida social intereses diferentes. Entonces, lo político tiene que ver con la contradicción, básicamente. Que no es lo mismo lo político que la política. La política es la actividad, ¿no? Una actividad que consiste en utilizar medios no violentos para influir en la conducta del otro, ¿no? Esos medios pueden ser la argumentación, la contraprestación, cuando le hago un favor o una retribución, o a la amenaza también, que puede ser una amenaza o un mal, pero todavía no es la utilización directa de violencia, ¿no? Entonces, lo político por un lado, la política por el otro. La política es esa actividad, lo que hacen los políticos que buscan llegar al poder, entonces influir en la gente para que los vote. Y esto no implica una mirada negativa de la política, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De influir, ¿no?
Ahora bien, básicamente, partiendo de la idea del carácter político que tienen las sociedades, este carácter contradictorio, heterogéneo de las sociedades, podemos empezar a pensar entonces la dimensión política de las teorías y entender que muchas veces las políticas también cumplen una función en este actuar político, ¿no? De intentar influenciar, de ejercicio del poder, porque lo político y la política tienen que ver con el ejercicio del poder. Entonces, podemos identificar así un campo político, ¿no? En la sociedad, y que tiene que ver básicamente este campo político con la forma de ejercicio del poder en una determinada sociedad. Y bueno, el Estado es el centro, ¿no? de ese campo político. Pero en ese campo político podemos advertir que hay pugnas, ¿no? El campo político es un campo de lucha. Y la acción política está orientada a determinados valores e intereses y se utilizan técnicas de influencia distintas y tienen metas o fines determinados, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con el derecho? Bueno, el derecho es un ámbito de acciones políticas. El derecho es la contracara del Estado, de alguna manera. No hay Estado sin derecho y no hay derecho sin Estado. Entonces, cuando decimos que queremos politizar al derecho, o las visiones críticas intentan politizar el derecho, y sí, porque no es posible pensar el derecho de manera despolitizada, ¿no? El derecho tiene que ver con el poder, ¿no? Y aunque uno pueda concebir que en la búsqueda del derecho está encontrar la justicia o encontrar un orden justo, eso no quiere decir que no sea político, porque lo político tiene que ver con esa contradicción y con las visiones diferentes para organizar la sociedad. Y como no todos pensamos lo mismo sobre la justicia, hay una pugna en relación a ese concepto de justicia, indudablemente. De lo que estamos hablando cuando hablamos de concepciones distintas de justicia, estamos hablando de política, estamos hablando de lo político. Entonces, el orden jurídico es un orden también político. Un Dauriat ahí habla del orden jurídico-político, ¿no? El orden jurídico-político. Porque indudablemente es un orden que contiene un sistema oficial, ¿no? de influencias, ¿no? Donde hay un régimen de poder, que en nuestro caso, en nuestro país, es un sistema representativo, ¿no? Porque elegimos a nuestros representantes a través del voto, de un voto secreto y universal. También ese orden jurídico-político tiene valores e intereses que se objetivan. ¿Y dónde se objetivan? Se objetivan en las normas, se escriben en el papel. Y ahí está el derecho, ¿no? Esto que llamamos derecho, o que el positivismo jurídico pone como objeto de su estudio, ¿no? Y ahí se plasman valores, se plasman intereses, se plasman discursos y creencias que son legitimantes también, pero la forma de interpretar ese derecho tiene que ver con esas creencias y discursos, ¿no? que lo legitiman. Por eso podemos decir que también no solo hay una pugna por lo que está escrito en el derecho, sino también por la forma en que eso se interpreta, ¿no? Entonces, las disputas políticas por cómo concebir la interpretación jurídica también es un punto muy importante. Por eso siempre se dice que al derecho hay biblioteca A, biblioteca B. Bueno, porque evidentemente la mirada de cada uno no va a ser la misma. Hay contradicción en esas miradas, hay visiones diferentes y nuevamente aparece esto que llamamos lo político. Entonces, cuando decimos orden jurídico-político nos referimos a un sistema de influencias oficial, dijimos, la democracia. Valores e intereses objetivados, acá están las normas jurídicas escritas, y un conjunto de creencias y discursos legitimantes. Y estas creencias y discursos legitimantes legitiman una forma de aplicación de esas normas y legitiman también el funcionamiento del régimen de poder. Entonces,
así podemos observar cómo en las sociedades actuales el orden jurídico constituye un elemento fundamental en el ejercicio del poder, porque las sociedades modernas son sociedades basadas en una racionalidad legal, básicamente. El poder se ejerce de esa manera y el principio de legalidad, o sea que las normas son lo que definen las conductas prohibidas o las conductas permitidas, y nada que no esté establecido en las normas como prohibido puede considerarse como tal, resulta entonces fundamental. Ahora, observando, volviendo atrás, entonces, ¿a qué reaccionan entonces las teorías críticas que ponen énfasis en lo político? Bueno, reaccionan no solamente al positivismo jurídico, o sea, las teorías críticas no son solo una reacción al positivismo jurídico, sino también al justnaturalismo, como dos formas o dos discursos, identificando a ambos como dos discursos políticos, ¿no? Políticos. Por más que el justnaturalismo intente, digamos, construir una teoría sobre la base de un orden moral exterior al derecho, a partir del cual el derecho debe fundamentarse, que sea un orden moral no quiere decir que no sea un orden de carácter político, porque ese orden moral nos marca pautas de organización de la sociedad. Y también el positivismo jurídico, que a pesar que lo que busca es construir una teoría pura, despolitizada, para la teoría crítica no logra eliminar ese carácter político, porque tomar un orden como es, sin discutirlo, también constituye una forma o una argumentación de tipo político. Entonces, la teoría crítica va a empezar a concebir al derecho como un orden no solamente jurídico, sino un orden de dominación, ¿no? Entonces, así podemos clasificar a las teorías en teorías, dijimos, normativas, descriptivas o críticas. Las normativas es que intentan definir cómo deben ser las cosas. Las teorías descriptivas intentan explicar o comprender, es decir, intentan fundamentar las cosas como son. Y las teorías críticas vienen a poner en cuestión, ¿no? A la realidad o a las condiciones sociales o políticas vigentes en un determinado momento histórico. Entonces, si tenemos que decir, ¿el justnaturalismo es una teoría normativa o es una teoría descriptiva? Bueno, en principio se nos aparece que es básicamente y como primera medida una teoría normativa, por más que obviamente también el justnaturalismo va a invitar a analizar el derecho vigente para ver si se adapta al derecho natural. Pero primero, lo que va a pensar el justnaturalismo es intentar estudiar el derecho como debe ser, ese orden natural, externo al derecho positivo. ¿Y el positivismo jurídico? Y si el positivismo jurídico lo que intenta es analizar un orden jurídico determinado en un determinado momento histórico, indudablemente es una teoría descriptiva. En principio, y ahora vamos a ver por qué. Y las teorías críticas, la que se llama la teoría crítica del derecho, obviamente se enmarca en lo que son las teorías críticas. Ahora, ¿de dónde surge esta idea de teorías críticas? Bueno, se dice que la perspectiva crítica en ciencias sociales nace con Marx, ¿no? El pensamiento marxista es justamente considerado la base de esta perspectiva crítica. Ahora, Marx escribió en el siglo XIX y las teorías críticas recién van a surgir en el siglo XX, bastante tiempo, un poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, para la década del 60, cuando hay justamente un resurgimiento del marxismo. Pero ya desde el marxismo se empieza a pensar, desde el siglo XIX, que el derecho
al igual que el Estado, es una superestructura burguesa, ¿no? Es un instrumento de dominación de determinadas clases, que son las clases dominantes, y que solo se puede, ¿no?, superar esta dominación en el caso que cambien las condiciones reales de vida. ¿Y esto cómo ocurre? Bueno, ocurre cuando el otro sujeto social, los sujetos dominados de la clase dominada, toma conciencia en sí y para sí de que está dominada, de que está explotada. Y cuando logra tomar conciencia en sí y para sí, puede avanzar, ¿no?, hacia un nuevo orden que tiene como fin, dice Marx, luego de la dictadura del proletariado, la sociedad comunista. El sujeto revolucionario, y esto se da a través de una revolución, el sujeto revolucionario en Marx es el proletariado. Mientras la burguesía es la clase dominante dentro del capitalismo, el sujeto revolucionario es el proletario y es el que va a superar el orden capitalista. Pero más allá de este esquema de Marx, lo interesante marcar es la concepción de derecho, ¿no? Para Marx, la superestructura está determinada por la infraestructura económica, por las condiciones materiales de vida de los sujetos. Entonces, el derecho se convierte en una superestructura, se convierte en ideología, en falsa conciencia con el fin de reproducir relaciones de dominación. Todo el derecho tiene ese único fin. El derecho nos dice que somos libres cuando no lo somos, ¿no? Pues realmente no somos libres. Se nos dice que nosotros podemos elegir nuestro trabajo, pero ustedes saben que en la vida no es fácil elegir nuestro trabajo, ni cuánto ganamos, ni el horario en que trabajamos, ni los bienes que podemos consumir, porque si no tenemos los recursos suficientes para eso, indudablemente no vamos a poder tampoco tenerlos. Entonces, para Marx, esto es un gran engaño, ¿no? Estamos alienados, estamos engañados, y no nos damos cuenta que además somos la mayoría de los proletarios, los asalariados, y que en el momento que tomemos conciencia de esa situación es cuando vamos a poder dar vuelta a ese orden de dominación y construir una sociedad sin clases y sin Estado. Porque para Marx el Estado es Estado capitalista. ¿Por qué? Porque es una superestructura para reproducir relaciones de dominación. Ahora bien, estas ideas van a tener una fuerte evolución, pero van a tener una fuerte influencia en el siglo XX. Imagínense, viene la Revolución Rusa en la década del 10, ¿no?, en el 17, ¿no?, que es básicamente una revolución orientada sobre la base de principios marxistas, a pesar de que Marx, cuando escribía, estaba pensando en un capitalismo desarrollado, desarrollo de las fuerzas productivas, porque él creía que esta revolución solo se iba a dar en sociedades capitalistas, porque a la sociedad esclavista le corresponde le sigue la sociedad feudal, a la sociedad feudal la sociedad capitalista, y luego de la sociedad capitalista viene la sociedad comunista, producto de este proceso revolucionario. Ahora, no va a ocurrir en los países más desarrollados, ni en Inglaterra, ni en Francia. La primera revolución se va a dar en un país mucho más atrasado, en un país todavía agrícola y no industrial, porque Marx hablaba y veía la revolución industrial como el desarrollo de las fuerzas productivas y las posibilidades de la clase proletaria de poder superar al orden capitalista, porque era ahí donde estaba la fuente para lograr esa toma de conciencia de los sectores trabajadores. Y por eso Marx es tan importante en el pensamiento, no solamente de las ciencias sociales, sino en el pensamiento político, ¿no? Porque Marx fue un militante político que orientó también ese proceso revolucionario y estuvo en Francia, en Inglaterra, a pesar que él es alemán. Ahora dijimos, en el 20, entonces ya en el siglo XX, en la década del 10, particularmente el año 17, viene la Revolución Rusa. Una revolución de índole marxista en un país que no es todavía capitalista. Entonces ya tenemos un primer choque que marca que las cosas no se dan tan linealmente por ahí como lo pensaba Marx. Y ahí está el genio de Lenin, que entiende, ¿no?, que el proceso de revolucionario también se puede conducir desde el Estado, ¿no?, se puede conducir
desde la política, desde la toma del Estado por parte de los sectores trabajadores, ¿no? Entonces, en esta toma, en este asalto al Estado, aunque las fuerzas productivas no estén desarrolladas, se podía a través del ejercicio del poder estatal, entonces avanzar en el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, que van a permitir entonces llegar con el tiempo a la sociedad comunista y sin clases sociales, ¿no? Sin Estado. Otros autores también van a alimentar van a alimentar también a las teorías críticas. Estos autores son, por ejemplo, son Gramsci o Foucault. En el caso de Gramsci, al igual que Lenin, hay una revalorización de lo político. O sea, no todo está determinado por lo económico, o por lo menos hay una determinación recíproca, ¿no? No podemos decir que esto es lineal, ¿no? La política tiene un peso muy importante, ¿no? En Marx, la política de alguna manera era un resultado que primero estaba guiado por el desarrollo de las fuerzas productivas, por el desarrollo de las condiciones de vida material. En cambio, ya en Lenin y en Gramsci, ¿no? La política puede ser pensada, ¿no? Más allá, ¿no? de las condiciones materiales de vida. La política va a tener un peso mucho más importante, incluso la determinación puede ser al revés. La política puede determinar las condiciones de vida material. Y por eso aparece ahí en Gramsci el concepto de hegemonía, concepto que ya había nacido en Lenin. Entonces, ¿qué es la hegemonía? Bueno, la hegemonía es esta idea de que la dominación no es solo una dominación basada en una distribución desigual de los bienes de la sociedad, donde hay una clase burguesa y una clase proletaria, sino que la dominación también es una dominación cultural, que no es simplemente una simple determinación de las condiciones materiales o de la economía o de la infraestructura económica. Entonces, también la política se puede revalorizar sobre la idea de pensar que es en el campo político donde se puede pugnar y se pueden desarrollar muchas acciones que tengan una consecuencia directa sobre las condiciones materiales. Algo que lo planteaba Lenin en relación a la toma del Estado, ¿no? A través de una revolución socialista, que fue lo que ocurrió en Rusia, pero que también puede pensarse de otras maneras, ¿no? En un orden democrático. La lucha política que se da a través en el ámbito público, en la discusión pública, y que se da a través de instrumentos como los medios de comunicación, como la educación, porque esa dominación cultural se construye desde que nacemos, ¿no? Desde que se nos impregnan las valoraciones más básicas sobre lo que conocemos para construir nuestro conocimiento del mundo. Entonces, hay una lucha que es una lucha hegemónica para Gramsci. Y bueno, si el capitalismo se sostiene, no es solamente porque los bienes están distribuidos de manera que hay algunos sujetos más poderosos que otros, porque algunos tienen más y otros tienen menos, porque se da la particularidad que muchos tienen muy poco, la gran mayoría, y unos pocos tienen mucho y son los dueños de los medios de producción. Entonces, pero no es de esta simple diferenciación. Evidentemente hay algo que tiene que legitimar, porque si no, ¿qué es lo que hace que los que son muchos no vayan y tomen los bienes de los otros? Lo que genera que eso no ocurra, lo que genera es que un día nos levantemos y digamos, bueno, repartamos las cartas de nuevo, es esa dominación cultural, dice Gramsci. Y es ahí donde hay que pugnar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Gramsci también está sentando las bases de los órdenes
democráticos contemporáneos, donde gran parte de la lucha es una lucha, ¿no?, simbólica, ¿no?, una lucha discursiva en relación a imponer o influenciar determinadas formas de ver el mundo y que permiten legitimar determinadas decisiones políticas, y no solamente una simple determinación de lo económico sobre lo político. La política, como va a decir otro autor después que se llama Althusser, tiene una autonomía relativa. Obviamente que está condicionado, ¿no? Obviamente que quienes tienen poder económico van a tener poder político, pero no es tan lineal. No es que necesariamente y en todo momento quienes tienen poder económico van a poder imponer siempre sus decisiones. Bueno, hoy se está discutiendo, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, ¿no? Si nosotros pensáramos que el impuesto a los más ricos solamente digamos, puede salir si se dan las condiciones materiales, no podría ocurrir, porque ellos tendrían el suficiente poder para imponerlo. Sin embargo, hay determinadas condiciones que tienen que ver, bueno, si quieren, con la pandemia que está ocurriendo ahora, pero también con discursos que se fueron imponiendo y que generaron, por ejemplo, el cambio de signo político en el nuevo gobierno, y nuevas discusiones que van ganando terreno y que se van imponiendo en el debate político a través de los medios de comunicación, en la vida cotidiana, para entender que lo político no es algo que está solamente en el Estado, sino que está en nuestra vida cotidiana cuando intervenimos, cuando cuestionamos o cuando no hacemos nada. Por eso también se dice que la posición apolítica es una posición completamente política. Entonces, la perspectiva crítica en ciencias sociales entonces se va a ver revalorizada por estos autores, que son autores, se llaman neomarxistas: Gramsci, Lenin, Althusser. Ahora bien, también otras perspectivas, incluso no marxistas, van a alimentar las perspectivas críticas en ciencias sociales. Y acá tenemos, por ejemplo, el pensamiento de Foucault, que va a recuperar el pensamiento de Nietzsche, otro autor del siglo XIX, también alemán, Nietzsche, al igual que Marx, que pensaba que la verdad es voluntad de poder. O sea, que la verdad no es simplemente un conocimiento, ¿no?, indiscutido y que porque ha sido probado científicamente, sino que la verdad es voluntad de poder, que algo se impone porque el poder logra imponerlo. Y entonces Foucault va recuperando esta idea y va a entender, ¿no?, que la ciencia, ¿no?, en definitiva, es un discurso de justificación, un discurso de carácter político, un discurso de poder. Y el derecho, bueno, y el derecho también. El derecho es un discurso de poder. Es el discurso del poder, el derecho. Es el discurso del poder, pues es el discurso del poder del Estado, del ejercicio, ¿no?, del Estado, porque es lo que define. Hoy hablábamos del régimen de poder, ¿no?, cuando decíamos el orden jurídico político, y decíamos que había normas e intereses, valores e intereses objetivados en las normas. Bueno, ahí está. Y discursos y creencias legitimantes. O sea, esos textos jurídicos los interpretamos de alguna manera. Entonces, cuando los interpretamos de esa manera, construimos esos discursos de interpretación. Son discursos plenamente políticos que definen y limitan el accionar del Estado, ¿no?, de los gobernantes, de todos, en definitiva. Porque ese discurso circula no solamente en los ámbitos judiciales. Todos reproducimos el discurso jurídico, ¿no?, del discurso político y el discurso jurídico también. Porque todos tenemos posiciones en relación al orden. Tal vez no leímos nunca el Código Penal, pero sabemos que matar está mal, que matar está prohibido y que si matamos hay que ir a la cárcel. Bueno, eso es no necesitamos leer el texto. Eso lo adquirimos en nuestra vida cotidiana, en nuestro aprendizaje, y adquirimos un discurso jurídico, porque hablamos de la ley incluso sin haberla leído. Esto para que entendamos que el derecho no es solamente lo que está en los textos. El derecho es discurso que circula, y esto es lo que nos está mostrando la teoría crítica.
y que cuestiona el naturalismo porque no existe un orden natural. Pretender que existe un orden natural es justamente imponer, es una forma ficticia de imponer un orden, porque no todos tenemos las mismas concepciones de justicia. Tampoco es lo que dice el positivismo, porque pensar que algo se despolitiza, se desideologiza porque se lo describe, no quiere decir que sea así, porque no necesariamente cuando existe una sola interpretación de las cosas. Entonces, cuando estamos diciendo que la ley debe interpretarse de esta manera, aún sabiendo que el lenguaje tiene distintas interpretaciones y que nuestras visiones de mundo, nuestra ideología, van a influir en esas interpretaciones que tengamos, porque no es lo mismo cómo va a interpretar el Código Civil un liberal o una persona que no sea liberal, no lo va a interpretar igual. Entonces, cuando decimos, o cuando un autor de derecho dice el Código Civil debe interpretarse de esta manera, no solamente está describiendo, y esto es lo que nos dice la teoría crítica, nos quiere hacer creer el positivismo jurídico, que solamente que el derecho se lo puede describir y así, y ya. Sin embargo, cuando describimos, también prescribimos. Y acá decíamos lo difícil que es separar la idea de descripción de prescripción, porque cuando describimos algo estamos prescribiendo de alguna manera como el mundo creemos que funciona, y estamos diciendo que así el mundo funciona e intentamos imponer ese criterio, esa mirada. Esto tiene como base la idea de que el lenguaje, o sea, nosotros para conocer necesitamos del lenguaje, pero el lenguaje no solamente describe la realidad, sino que también la construye. ¿No? Las palabras construyen el mundo en que vivimos. Hablábamos de la construcción social de la realidad. Sí, la realidad la construimos socialmente. Nuestra forma de conocer el mundo la tenemos a partir de nuestras condiciones, las condiciones sociales en un momento determinado y que permiten la producción de conocimiento de ese mundo. Y eso lo conocemos y eso se reproduce a través del lenguaje, ¿no? Esos conocimientos, esos valores, esas representaciones circulan a través de toda la sociedad, son internalizados por los sujetos en nuestro proceso de socialización. Entonces el lenguaje no es simplemente un medio de comunicación, también es un medio para la construcción de la realidad. Entonces cuando describimos, también construimos esa realidad. Entonces, la construcción de la realidad es una construcción social y es una construcción también discursiva, porque también la construimos a través de discursos que adquirimos desde nuestra socialización en la vida cotidiana y que reproducimos aún sin darnos cuenta. Por ejemplo, si nosotros a esta taza que tengo acá, ¿no? Le decimos, la miramos y decimos taza porque cumple determinadas características de nuestro concepto de taza. Si nosotros no tuviéramos internalizado ese concepto de taza, nosotros no podríamos acá ver una taza. Esto para que ustedes se den cuenta que si no hay lenguaje, no hay conocimiento del mundo. Y solo puedo yo ver una taza, que quiere decir un elemento de cerámica con una manija y que sirve para tomar una bebida. Solo puedo ver una taza, entonces, si socialmente existe ese concepto, si en el lenguaje existe ese significante que tiene ese significado de taza. Entonces no hay conocimiento sin lenguaje, decíamos. Pero al mismo tiempo, en el momento que yo este pedazo, este trozo de cerámica, que tiene esta forma, que tiene esta manija, y lo nombro como taza, en ese momento no solamente lo estoy describiendo, también lo estoy construyendo como objeto. Entonces, en el momento
que yo leo un texto legal, me pasa lo mismo. Porque el texto está ahí. El texto es una cosa, es un papel que está ahí escrito. No dice nada, no habla. Está ahí. Yo lo leo y digo, el Código Civil debe interpretarse de esta manera. Y digo, debe interpretarse de esta manera. Y en el momento que digo eso, no solamente estoy describiendo, sino, o digo, si dijera debe en el sentido no de deber, ¿no? O digo, el Código Civil dice tal cosa y se aplica de determinada manera. En el momento que yo digo eso, no solo estoy describiendo cómo es el Código Civil en nuestro país, sino que también estoy prescribiendo la forma en que debe aplicarse. ¿Se dan cuenta? Porque como decía Foucault, una cosa son las cosas y otra cosa es lo que se dice de las cosas. Y acá es donde nos marca Foucault una distancia, ¿no? Por un lado están las cosas, esto que vemos acá, y por otro lado, lo que se dice de las cosas. Esto es una taza. Pero esto se construye como este objeto material, se construye como una taza, esta cosa se construye como una taza, o sea, tiene realidad en el momento que yo lo nombro, que yo le asigno un determinado término, un determinado significante que tiene un significado. Es decir, una cosa son las cosas y otra cosa es lo que decimos de las cosas. Lenguaje y realidad son cosas distintas. Una cosa es lo real y otra cosa es nuestra realidad social, ¿no? Esto es lo que hablamos, la construcción social de la realidad. Porque fundamentalmente la realidad es simbólica. Y nosotros solo podemos hablar del mundo en términos simbólicos, a través del lenguaje. El lenguaje es un conjunto de símbolos en definitiva. Ahora, todavía no dijimos todos los autores, Gramsci, Lenin, Foucault, Althusser, influyen en la perspectiva crítica en las ciencias sociales, pero va a ser en la década del 60 que van a aparecer con el florecer del marxismo las teorías jurídicas críticas. Y las teorías jurídicas críticas van a aparecer fundamentalmente en Francia, en Estados Unidos y en Italia, justamente influenciadas por varios de estos autores. En Francia, influenciada por la corriente marxista más clásica, por ejemplo, autores como Michael Mell. En Italia, a través con una fuerza de influencia gramsciana, ¿no? Con autores como Luigi Ferrajoli y su teoría sobre el uso alternativo del derecho, ¿no? De pensar el derecho como instrumento de las clases de las clases subalternas, ¿no? Ahí se nota la influencia gramsciana. Y en Inglaterra y en Estados Unidos, los Critical Legal Studies, por ejemplo, con autores como Duncan Kennedy, que van a pensar al derecho como discurso y como mecanismo de reproducción de poder y dominación, con fuerte influencia entonces del pensamiento de Foucault. Pero en Latinoamérica también, a fines de la década del 60, va a tener una fuerte aparición, ¿no? Estas teorías jurídicas, ¿no? Críticas. Y así se va a construir en nuestro país la teoría crítica argentina, donde el padre de la teoría crítica es quien fuera hasta hace poco tiempo el director de la carrera, Carlos Cárcova, y es uno de los textos que estábamos viendo, que es el de Notas sobre la teoría crítica. ¿Qué características tiene la teoría crítica? Bueno, que no necesariamente usa un solo método de estudio o una sola teoría. Las teorías críticas tienen un pluralismo metodológico, son eclécticas, es decir, se nutren de diferentes teorías. Lo que buscan es justamente poner en cuestión, ¿no? Las visiones anteriores, tanto del naturalismo, la del positivismo jurídico, incluso la del realismo, porque lo que van a poner en evidencia es este carácter, ¿no? Esta función de reproducción de dominación que el derecho tiene. Y esta idea del derecho como discurso. Por eso también los estudios lingüísticos van a ser tan importantes para la teoría crítica.
va a cuestionar la construcción de un sentido común jurídico, ¿no? ¿Qué es un sentido común? Cosas que están establecidas en los ámbitos jurídicos que nadie discute y se le dan como verdades que no son verdades y que simplemente sirven a la reproducción de un statu quo, ¿no? Entonces, básicamente de lo que se trata es de la discusión de la relación entre derecho y poder, algo que el naturalismo quiso esconder porque se basó más en la idea de los valores y de la justicia como legitimadora de un orden jurídico, algo que el positivismo jurídico da cuenta pero que excluye del análisis como si eso fuera posible, y algo que entonces que las teorías críticas quieren evidenciar mostrando las limitaciones que el positivismo jurídico tiene. Entre esas limitaciones, por ejemplo, está cómo el positivismo jurídico choca luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se quiere juzgar a los jerarcas nazis, y no se lo puede hacer porque, en definitiva, ellos actuaron de acuerdo a la legislación vigente. Si se ampliaban las fronteras de Alemania, ellos podían seguir haciendo las atrocidades que hacían porque eso que hacían en Alemania estaba legitimado. Entonces, ¿cómo juzgar a alguien si la ley consideraba que esa era la conducta permitida? Y si desde el paradigma del positivismo jurídico solamente está prohibido lo que el derecho dice que está prohibido. No podemos irnos a un orden exterior a él. No podemos buscar fuera del derecho. La única fuente del derecho para el positivismo jurídico es la ley. Bueno, evidentemente, ahí el positivismo jurídico entra en crisis. Entra en crisis porque no puede dar cuenta de esto y si algo no puede dar cuenta, hablamos del paradigma, si algo no puede resolver un problema en un determinado momento, evidentemente va a ser cuestionado y van a nacer paradigmas alternativos. Bueno, pero no solo eso, el positivismo jurídico no logra dar cuenta de que es posible estudiar el derecho liberado de las cuestiones del poder, de lo político, liberado de la ideología, de aspectos sociales. ¿Sí? Ya el realismo le marcaba, cuidado que el derecho no es solamente la norma, porque la norma sola no se aplica, la norma la aplica un sujeto concreto. Por eso dice, en principio el derecho es lo que los jueces dicen que es, básicamente. Aunque no todos los casos llegan a tribunales. Entonces, bueno, el derecho es lo que los sujetos consideran que es en el actuar cotidiano, no lo que dice el texto. Porque en definitiva lo que dice el texto va a ser lo que nosotros decimos, quienes lo aplicamos, que el texto dice. Y en la Argentina, la teoría crítica del derecho se va a nutrir de autores como Entelman, Alicia Ruiz, Carco, además y Enrique Marí, ¿no? Por ejemplo, son el propio Zaffaroni es parte de este movimiento y particularmente la teoría crítica latinoamericana. Roberto Vergali, que recientemente falleció, también es parte de estas teorías críticas, ¿no? que impugnaban justamente a las corrientes normativistas y al positivismo jurídico. La teoría crítica entonces lo que propone es incluir en el estudio del derecho cuestiones históricas, políticas, sociales y culturales, porque no puede pensarse el derecho sin esto. Si no, no podemos entender por qué la misma demanda, si cae en un tribunal, sale de una manera, y si cae en otro tribunal, sale de otra manera, porque evidentemente hay condiciones distintas de ese sujeto que está interpretando el derecho, que tienen que ver con sus perspectivas, su formación, su forma de designación, los poderes que influyen, que tenemos que tener en cuenta en el análisis de los jurídicos. Si no, no vamos a poder entender qué es el derecho y cómo funciona. ¿Y por qué decimos que es el derecho? Y porque evidentemente el derecho no es un orden natural, no es solamente las normas. Decíamos, una cosa son las normas escritas, una cosa son las cosas, ese derecho escrito, y otra cosa es lo que decimos de las cosas. Tampoco es lo que solamente dicen los jueces, pues ya dijimos, el derecho tiene que ver con discursos que operan y circulan en toda la sociedad, que circulan en los medios de comunicación, y son muy fuertes esos discursos que operan en los medios de comunicación, que a pesar de que parecen discursos coloquiales, también son discursos jurídicos porque tienen referencia al orden jurídico.
¿no? Cuando se habla de meter preso a tal o dejar libre a tal, en definitiva son posiciones, ¿no? Cuando se dice, digamos, los políticos tienen que ir todos presos, eso es un discurso jurídico, fuertemente jurídico, un discurso político y un discurso fuertemente jurídico, aún sin que, como ha pasado, fíjense cómo se impusieron determinados discursos, como se ve en la discusión entre Mayer y Zaffaroni, cómo se llegaron a imponer determinados discursos que se llegó a tener otra interpretación respecto de la prisión preventiva en nuestro país y que hizo que en los delitos o en las denuncias de delito, cuando estaban comprando las denuncias de delito por corrupción, aún sin haber tenido sentencias, los jueces empezaron a autorizar mecanismos de prisión preventiva, cuando hasta hace muy poco tiempo eso era impensable porque la prisión preventiva se reservaba para cuestiones determinadas de manera excepcional, y así muchos políticos denunciados, y ahora muchos de los cuales están saliendo porque no se puede acreditar las denuncias que se le hicieron, tuvieron que pasar injustamente, ilegalmente, sus días dentro de un establecimiento carcelario, justamente porque se impusieron esos discursos, y discursos que se originaron, por ejemplo, en los medios de comunicación. Entonces, el peso que tienen no solamente los que integran el Poder Judicial, sino todos los mecanismos, ¿no?, y de poder que existen en la sociedad para la producción y reproducción de este orden jurídico, de estos discursos jurídicos, ¿no? Sí, y ya entendiendo este orden jurídico, no solamente como un conjunto de normas, sino como discursos que circulan en toda la sociedad y que legitiman el ejercicio del poder. Entonces, las teorías críticas van a pensar al derecho ya no ni como norma, dijimos, ya no como un orden natural, ya no solamente como lo que dicen los jueces, sino como una práctica social. Una práctica, pues es un juego que todos jugamos, que todos practicamos, ¿no? Una práctica, pues todos reproducimos en un determinado momento histórico, ¿no?, en la dinámica social estos discursos, ¿no? La idea de práctica conlleva esta idea de acción, pero de discurso que justifica esa acción. O sea, actuamos y reproducimos, aún a veces sin darnos cuenta, en la práctica los discursos jurídicos. Repetimos las cosas que se dicen en el sentido común, y muchas veces sin saber. Y más, imagínense ahora con las nuevas tecnologías, donde se dicen un montón de cosas que no son verdaderas, lo que llaman las fake news, y que no hay tiempo, siquiera no hay tiempo material para poder chequear si es cierto o no es cierto. Y eso circula, ¿no? Decimos tal o cual es corrupto, y verdaderamente no podemos comprobarlo, y sin embargo lo repetimos. Condenamos antes de tiempo. Los medios de comunicación hacen condenas sociales antes de la condena judicial, con lo cual vemos cómo está plenamente relacionado el accionar de los medios, que son ámbitos de producción de discurso y de discurso jurídico también, con la forma de funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Entonces, las teorías críticas piensan al derecho como algo que lo producimos todos. Entonces, si pensamos el derecho como práctica, como discurso, pensamos algo producido por todos los, producido y reproducido por todos los sujetos de la sociedad. Además, cuestiona la idea, ¿no?, la idea de tanto ius naturalista como ius positivista de que el sujeto es un sujeto libre, ¿no? Esa idea de la libertad que está tan establecida y que ya Marx cuestionaba cuando decía que el derecho presuponíamos que éramos libres e iguales cuando en realidad no lo somos. Bueno, cuestiona esta idea de sujeto libre, que tomamos posición solamente a través de nuestro raciocinio sin ninguna determinación, ¿no? Nosotros estamos constantemente determinados en la vida por condiciones materiales, políticas, sociales. Plantea la idea que ya hablamos antes, que el positivismo no solo describe el orden jurídico, sino también está prescribiendo, porque
esta ideal de neutralidad que considera el positivismo que el derecho tiene no existe como tal. El derecho no es neutral. El derecho sirve a determinados intereses. A veces sirve a los intereses de los sectores dominantes, porque justamente lo que permite el derecho es la reproducción del orden tal cual es, ¿no? La reproducción de las relaciones de dominación. Y a veces también el derecho es un campo de lucha que permite tener algunos intersticios que nos permiten ponerle límites. Por ejemplo, ahora el impuesto a la riqueza. Se han generado las condiciones para que podamos por lo menos ponerle un límite. Y bueno, que los bienes están mal repartidos, pero por lo menos ahora es necesario que ayudar o por lo menos intervenir ante determinadas situaciones que esta pandemia ha provocado. Y bueno, el nacimiento de un nuevo derecho, ¿no? Y que tiene que ver con la imposición a los sectores más ricos para transferir eso a los sectores más vulnerables, constituye de alguna manera un intersticio para entender que no todo está determinado por esa diferenciación, esa división de los bienes materiales en la sociedad, ¿no? Obviamente los sectores dominantes de alguna manera ganan casi siempre, porque el orden más o menos se reproduce de la misma manera, con las mismas condiciones de dominación. Pero bueno, las luchas políticas han permitido conquistar derechos, como los trabajadores conquistaron los derechos en el siglo XIX, como lo conquistaron las mujeres en el siglo XX y lo siguen conquistando en el siglo XXI, con las luchas de género, la lucha de los ambientalistas. Todo eso son luchas y que han quebrado formas de dominación que no solo son formas de dominación de tipo material o económica. Y aquí nuevamente el marxismo también se ve un poco superado, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que es la cuestión de género no se basa en formas de dominación exclusivamente material o relaciones de clase o dominación de clase. Entonces, lo que plantea las teorías críticas es que el derecho es plenamente ideológico, el derecho es plenamente político, el derecho es expresión de hegemonía. Entonces, construyen una teoría que busca dar cuenta de estos procesos y poner en cuestión, ¿no?, la forma en cómo se concibe el derecho en el paradigma dominante, que es el positivismo jurídico, pero incluso también en paradigmas anteriores o en otros teorías como puede ser el justnaturalismo. No busca imponerse como un paradigma alternativo a la teoría crítica. Lo que busca es hacer visible lo que el paradigma dominante hace invisible, ¿no? Esta idea que el derecho es plenamente político, el derecho no es simplemente norma escrita, ley, sino que el derecho es una práctica social. Por eso se dice que las teorías críticas en realidad son un proyecto inconcluso y en construcción, porque al no buscar establecerse como un paradigma alternativo, lo que más bien son o constituyen son una perspectiva de cuestionamiento de las teorías que están establecidas o que son dominantes. Así que bueno, por hoy los invito a leer la bibliografía, Dauría, Cárcova, y también para completar la unidad 3, que sería lo que tienen que leer esta semana, el texto de Russo y más. Así que, bueno, por hoy espero que les vaya bien en el recuperatorio. A los que les fue bien en el parcial ya los felicito y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.